Y esta tarde saludo a Christopher Cernícharo Reina, coordinador de finanzas públicas locales del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Buenas tardes, Christopher, ¿cómo estás? Hola Dan, muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, también, gracias. Oye, pues, para hablar de este asunto del endeudamiento en los estados, en las entidades públicas, y yo quisiera, antes de entrar a otra cosa, ¿es bueno o es bueno, es malo? ¿Pueden las entidades públicas, los gobiernos, endeudarse? ¿Es necesario incluso para estas entidades en ocasiones? Excelente pregunta, Dan. Mira, me gustaría empezar con esta parte acerca de si es necesario. Para eso me gustaría platicar un Ujú. poco acerca de cómo están conformados los presupuestos de las entidades federativas y los municipios. Algo que nos encontramos es que en promedio estatal, pues estas van a depender mucho de las transferencias que les hace la federación. Para darte una cifra exacta, en promedio, 88% de los recursos que tienen las entidades federativas provienen de transferencias federales. ¿Qué implicaciones tendría para este tema de la deuda? Pues en caso de que haya fluctuaciones de estas transferencias de la federación, especialmente si son fluctuaciones negativas a la baja, pues sería necesario que los estados encontraran otras fuentes de financiamiento. Cabe destacar que la deuda no sería la única alternativa. Tienen otra que es la recaudación local, la cual representa 12% de esos recursos públicos subnacionales y pues podría ser otra opción para tener recursos sin necesidad de adquirir deuda. Ahora, en otra parte de esta pregunta, si mal no recuerdo, me preguntaba si es necesario, si pueden endeudarse, sí pueden Sí. endeudarse. Cabe destacar que aquí hay una ley federal que es la que les da los lineamientos para poder hacerlo, es la ley de disciplina financiera, la cual, pues entre las restricciones que pone a los estados es que esa deuda solamente la pueden solicitar en moneda nacional o a instituciones adentro de México. Es decir, instituciones que estén adentro de México y puedes Ok. adquirir deuda siempre y cuando sea en deuda nacional. Además, otras de las restricciones son que ya ves, ahorita hubo muchas elecciones de estados, hubo 15 el año pasado. Entonces, hay Sí. candados especiales para estas entidades federativas. Por ejemplo, en los últimos meses que dura la administración pública saliente, ya no puede adquirir más deuda. Además, tiene que liquidar la deuda de corto plazo que haya tenido. No sé si respondí tu pregunta o por ahí gustas que ahonden algo más o de plano algo que se me haya pasado. No, 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 bien, y está tan claro como eso, la dependencia de un presupuesto federal y la poca recaudación, por lo que nos estás diciendo. ¿Y por qué? De ¿Por qué en acuerdo. ocasiones se argumenta, y sobre todo ahora que vienen los cambios de gobierno, que no hay ni para pagar nómina, ni a maestros, ni a policías, ni a personal de salud? ¿Por qué? Claro, mira, aquí me gustaría volver un poquito a este esquema de los recursos públicos subnacionales de los que estábamos hablando. Ya ves que comentamos estas transferencias federales que representan un porcentaje alto de los presupuestos públicos de los estados. Ujú. Aquí es importante mencionar que estas transferencias federales tienen tres grandes componentes: las participaciones, las aportaciones y el gasto federalizado restante. Entre participaciones y aportaciones son alrededor del 90% de estas transferencias federales. Aquí es importante mencionar que las participaciones son recursos de libre disposición para las entidades federativas o para los municipios, dependiendo a quién se le transfiera. Eh, de acuerdo con las auditorías de estos recursos, que son de libre disposición para los gobiernos subnacionales, alrededor del 85% se destina a pago de nómina o se ha destinado en años fiscales anteriores. Ahora, en lo que respecta a las aportaciones son recursos que están etiquetados, es decir, que su fin está predestinado en la ley de coordinación fiscal o incluso en normas complementarias como podrían ser reglas de operación o lineamientos. Algunos de estos recursos que están etiquetados también van para nómina. Por ejemplo,
los recursos etiquetados para educación en el fondo de aportaciones de nómina educativa y gasto para operación, pues todo va a gasto corriente, donde estaría incluida también nómina. El fondo de aportaciones para servicios de salud también trae recursos para nómina. Entonces, sí hay recursos que se destinan a este gasto corriente, ¿no? Entre los cuales se encuentra la nómina. Ahora, todavía atendiendo esto de que hablábamos de la composición de los recursos públicos subnacionales, ya ves que también platicamos de esta dependencia, entonces las fluctuaciones que tengan las transferencias federales, pues sí pueden tener un impacto importante en la capacidad de los gobiernos subnacionales para hacer frente a pues a sus obligaciones, a sus pagos, ¿no? No nada más de nómina, sino creo que en general a los bienes y servicios públicos que proveen para la población. Eso es. Oye, Christopher, ¿y qué sucede, por ejemplo, cómo hay herramientas para vigilar los endeudamientos y que igual, como lo mencionas, estén específicamente etiquetados y no se presten o no se puedan desviar a cuestiones, no sé, como de corrupción? Excelente pregunta, Dan. Fíjate, hay como varias aristas de esta respuesta. Por un lado, en la parte Ajá. de la deuda subnacional es un poquito lo que hablábamos, ¿no? La ley de disciplina financiera, yo te voy a restringir los tiempos en que puedes pedir tu deuda y otra cosa, también te voy a restringir los motivos, las razones para que te estás endeudando. Ujú, De acuerdo con la ley de disciplina financiera, tenemos dos fines principales. El primero es la inversión productiva. Dice, está bien, puedes solicitar deuda, pero siempre y cuando sea para inversión productiva. Hay un segundo motivo, el cual es una insuficiencia temporal de liquidez. Si en el momento inmediato tú no puedes hacer frente a algunas de estas obligaciones, está bien, puedes solicitar deuda. Por otra parte, hablando de los mecanismos que nos garanticen que los recursos se vayan a los fines para los que están etiquetados, o incluso si no son fines etiquetados, pero pues qué mecanismo nos garantiza que se están utilizando para proveer bienes y servicios públicos, ¿no? Aquí podemos hablar, por el lado de los recursos etiquetados, de la ley de coordinación fiscal. Ella nos va a decir estos recursos ujú. para qué son, cómo se distribuyen a los estados y también cuáles son los destinos que contempla. Aquí también es donde entran estas normas complementarias de las que hablaba hace rato, que pueden ser reglas de operación o lineamientos. Entonces ahí tenemos legislaciones Sí. que nos ayudan a saber a dónde deben ir los recursos. Por otra parte, yo creo que aquí es muy importante mencionar la tarea que hace la Auditoría Superior de la Federación. Estas auditorías se encargan de rastrear a dónde van estos recursos. Por ejemplo, hace rato mencioné el caso de las participaciones, que son recursos de libre disposición para los Sí. gobiernos subnacionales, pero pues estas auditorías son las que nos señalan, dice, ¿sabes qué? Pues al hacer un análisis, yo encuentro que uno de sus destinos principales es el financiamiento de gasto corriente. En resumen, yo creo que los mecanismos que tenemos, al menos en México, para garantizar este ejercicio de los recursos serían las leyes, las normas complementarias y también la Auditoría Superior de la Federación. Christopher, las calificadoras, estas que escuchamos de repente, que se le otorgó a un estado, a alguna entidad, una calificación A, AA, B menos, ¿son importantes estas calificaciones que hacen estas entidades particulares para poder accesar a deuda? Ah, muy buena pregunta, Dan. Mira, aquí, algo de lo que he leído de la literatura al respecto, pues nos dice que, por un lado, pues es bastante seguro, bastante probable que los gobiernos subnacionales puedan adquirir a deuda, Ajá. porque tienen fuentes de ingresos relativamente seguras. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Tienes la capacidad de cobrar impuestos, entonces pues es una fuente de ingresos que está relativamente segura, como mencionaba hace ratito, pero también es Ujú. importante la calificación que le dan las calificadoras, valga la redundancia, porque sí puede determinar, por ejemplo, la tasa de interés que terminarán pagando
los estados por este endeudamiento. Entonces, aunque quizá no va a ser tan determinante para que te den o no el préstamo, pues sí, para sus condiciones, ¿no? Entre ellas la tasa de interés. Espero haberte respondido. Sí, claro que sí. Pues mira, te agradecemos mucho, Christopher Cernichiaro Reina, coordinador de finanzas públicas locales del CIEP, esta tarde y esta comunicación que tuviste con Mega Noticias MX. Gracias a ustedes, Adán, que tengan linda tarde.